Bueno, sigamos entonces acá con la herida mortal. Ya lo expliqué la vez pasada. Napoleón le quita a la iglesia el poder civil y desde el 1798, cuando vino la Revolución Francesa y que se dividió la iglesia, se le quitó a la iglesia el poder civil, la iglesia perdió un gran brazo, sufrió una gran herida, porque ya no puede condenar, ya no puede encarcelar, ya no puede matar, ya no puede ejecutar con la Inquisición, ya no puede someter so pena de muerte. Entonces la iglesia perdió ese poder, perdió el poder civil. Pero la Biblia dice que lo va a recuperar. En Apocalipsis capítulo 13 uno ve claramente que se va a levantar una bestia que viene del abismo, pero no sale del agua, sino que sale de la tierra. Precisamente en el año 1798, cuando Napoleón le está clavando prácticamente a la Iglesia Católica la espada y le está quitando al Papa el poder civil, en la otra parte del continente, diga conmigo, América, están haciendo otra potencia, que es Estados Unidos. Y esta potencia, cuando es fundada, habla como cordero, pero es dragón. O sea, cuando Estados Unidos empieza a nacer, sus fundamentos, su doctrina, la Constitución era temerosa de Dios, porque fue creada por judíos, por cristianos y por gente que era temerosa del Eterno. Cuando Estados Unidos hablaba como cordero, fue una gran potencia, y después que empezó a hablar como dragón, empezó a colapsar. Pero Estados Unidos no va a perder su hegemonía, ellos van a seguir dominando, y a lo último Estados Unidos le va a ayudar nuevamente al cuerno pequeño que recupere su poder, y otra vez el poder civil lo va a recuperar la iglesia romana. Y cuando recupere la iglesia el poder civil, entonces viene nuevamente la supresión, viene la opresión, viene el totalitarismo, viene el absolutismo, viene totalmente la persecución contra todos los que no se alineen contra los deseos, los caprichos o las ideas que salgan del papado. O sea que va a venir otra vez una persecución, y ahí es donde se desenvuelve las 7 semanas de Daniel, la última semana de Daniel, que son 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de mucha persecución, tribulación y juicio sobre la tierra. Quiera el Eterno que no estemos en esos días, pero a algunos les va a tocar pasar ese momento de tribulación. Entonces, vemos claramente en Apocalipsis 13 el surgimiento de una nueva nación. Habla como cordero, pero es dragón. Aquí nos damos cuenta que aquí nos damos cuenta claramente de algo muy importante. Cuando Estados Unidos fue fundada precisamente cuando Napoleón en Europa le estaba dando duro al cuerno pequeño, le estaba quitando a la bestia, le estaba dando una herida mortal, le estaba quitando el poder, ¿qué? Civil. Le estaba dando un zarpazo duro a la iglesia romana. Y la iglesia romana hasta el día de hoy no ha podido recuperar mundialmente el poder civil. Pero en el otro lado del continente se estaba levantando otra bestia, otra potencia. Acuérdense que bestia no es persona, bestia es poder. Yo le dije a ustedes que la primera bestia, la segunda bestia, la tercera bestia, la cuarta bestia, la quinta bestia no son bestias en sí como animales, sino poderes, reinos,
Cuando estamos hablando de bestia, estamos hablando de reinos, no necesariamente de una persona o de un animal. Entonces, la segunda bestia ya no nace en Roma, ya nace en la otra parte. Dice, y vi que una bestia salía de la tierra. La primera bestia salió del agua, que fue el cuerno pequeño. Pero esta segunda bestia viene del agua a ayudar a la primera bestia y ayudarle a sanar su herida mortal. ¿Cuál es la herida mortal? El poder ¿qué? Civil. Y eso es lo que tenemos que tener presente, que estamos viviendo tiempos de refrigerio, estamos viviendo tiempos donde hay libertad de culto. Cuando venga la represión, cuando venga la persecución, lo que estamos haciendo hoy no lo vamos a poder hacer porque nos van a meter a la cárcel, nos van a amenazar y nos van a decir, so pena de muerte, nos van a decir, bueno, no pueden predicar. Si ustedes no están alineados, tienen que cerrar la congregación, no pueden predicar, porque tenemos que estar nuevamente civilmente sometidos a órdenes nuevamente del cuerno pequeño. Entonces el cuerno pequeño va a ser uno de los brazos bien fuertes que va a usar lo que hemos conocido como el anticristo, el poder civil. Entonces, cuando nace Estados Unidos, pues empieza a hablar como cordero. De esta nación salen los grandes predicadores, sale el protestantismo, sale mucha gente importante que empieza a predicar el evangelio. Los grandes evangelizadores del mundo en el siglo XVIII y XIX vinieron de Estados Unidos. Era la nación que se caracterizaba por ser la nación del Cordero. Pero poquito a poquito se fue degenerando y se fue convirtiendo nuevamente ¿en qué? En un dragón. Entonces, acuérdense que Estados Unidos fue fundada por anglosajones y los anglosajones son hijos precisamente de Roma. Los anglosajones, los ingleses. Entonces están ayudando ¿a quién? A su mamá. ¿Me hago entender? Entonces, así es como va el hilo profético, así es como va la profecía. Por ejemplo, Martín Lutero fue un gran reformador. Sacó a muchos creyentes sinceros del sistema romano con la reforma. Tenemos mucho que agradecer a lo que Yahweh hizo por medio de él. Él en un momento circunstancial, Yahweh usó a Lutero. Yahweh puede usar a cualquiera, Yahweh puede usar una burra, Yahweh puede usar a cualquiera, lo puede usar a usted. Yahweh es circunstancial, pero no necesariamente lo que hizo Lutero fue completo. Yo puedo comenzar algo, a usted lo puedo impresionar, pero no necesariamente lo que esté enseñando sea completo. Porque vendrá otro y pondrá más luz y hará una reforma y comenzará a trabajar con lo que yo estoy trabajando. Lutero hizo un buen trabajo, pero no lo completó, no lo perfeccionó. El protestantismo se quedó colapsado. Ha hecho cosas buenas, pero todavía no ha hecho la reforma total, que es restaurar el nombre, restaurar la fiesta, restaurar la adoración, volver a las raíces, ¿me hago entender? Y salir totalmente del sistema romano. La idea del Eterno es sacar a su pueblo del sistema romano y llevarlo a sus raíces. No al judaísmo ortodoxo como tal, porque algunos de ustedes malinterpretan. Y cuando uno les habla de mesianismo, confunden el ortodoxismo con el mesianismo y terminan haciendo cosas que están fuera de orden. Nosotros no estamos hablando de judaísmo ortodoxo, no estamos hablando es de reforma, de estudiar las raíces de nuestra fe, de volver a restaurar el Shabbat, de restaurar las fiestas y enseñar la Torá como libro de consulta, porque ahí están todos los valores morales y espirituales para
poder vivir en armonía y los valores que el mundo necesita para poder vivir en armonía y tener un mundo ordenado. Si usted no tiene Torah, usted anda desordenado. No sabe comer, no sabe vestir, no sabe vivir. Pero si tiene Torah, usted va a tener una calidad de vida mejor. Entonces, la reforma no terminó. Lutero hizo algo bueno. De Lutero salieron los protestantes, lo que la iglesia llama hermanos separados. Y de Lutero vinieron vinieron muchos movimientos. Paralelamente a él, los calvinistas, los wesleyanos, los seguidores de Juan Bohemia Hus, los bautistas, los cuáquer, hasta los amis, los menonitas. Dentro de la misma, el movimiento evangélico, hay evangélicos que son ortodoxos, que parecen casi judíos, que ni siquiera usan la luz, que son los amis, que viven en Filadelfia. Ellos no usan luz eléctrica, no usan televisión, usan carretas, no usan carros. Viven estrechamente cerrados en comunidad, se ponen sombreros negros, parecen judíos ortodoxos. Y no son judíos, son cristianos ortodoxos. Lo mismo que los menonitas. Los menonitas se aíslan, se separan y son cristianos. Creen en la venida de Jesús, creen en Jesucristo, creen en lo mismo que cree un cristiano o un adventista, pero viven totalmente aislados de la sociedad. Y todos esos movimientos, pentecostales, unitarios, testigos de Jehová, adventistas, todos vienen de la reforma de Lutero. Todos tienen algo en común, pero no todos se ponen de acuerdo. Alguien decía, pero es que el mesianismo es una herejía. No, el mesianismo no es una herejía, el mesianismo es un movimiento profético. Lo que pasa es que hay mucha gente inmadura que no lo sabe presentar. Hermana María Isabel, está interesante la clase, ¿verdad? ¿Usted qué dice? Bueno. Entonces, es lamentable que hoy la iglesia protestante está tan corrompida con las mismas pretensiones de la primera bestia. ¿Por qué? Porque el protestantismo también se está secularizando, también se está globalizando, se está alineando con la iglesia romana para el nuevo orden ecuménico. Todas las religiones a lo último se van a unificar y van a tener un solo líder, que es el Papa. Y el que no se alinee, por ejemplo, hace 15 días recibí un correo urgente de Argentina donde se decía que Kirchner estaba hablando con el Papa para que el Papa fuera la única persona que autorizara el fichero de culto en Argentina en las iglesias evangélicas. O sea, que si alguien que quiere abrir una iglesia tiene que ir directamente a la iglesia católica, a la curia, y ellos le dan el permiso para funcionar la iglesia evangélica y las demás religiones. Y entonces un pastor extraoficialmente eso se está gestando en Argentina. Se está gestando en Argentina porque ahora los argentinos están muy emocionados porque tienen al Papa. Entonces, obvio, están en un apogeo y están en una fiebre porque están estrenando Papa, y entonces se está dando de que la Kirchner quiere que el Papa tome el poder del fichero de culto, que la iglesia romana tome hegemonía en Argentina y que las demás religiones, para poder abrir y tener un lugar oficialmente, legalmente abierto, tienen que ir a pedirle permiso a la curia para que les dé el aval de poder abrir una congregación. Entonces, lo que yo predico no es mentira. Está recuperando el poder civil en Argentina el Papa. Y asolapadamente ellos van a lograr eso, porque ese siempre ha sido su ambición. Recuperar el poder civil para poder subyugar y para poder controlar.
Porque acuérdense que la iglesia romana es un poder político, económico y religioso.